Una limpiadora advirtió a un millonario, y cuando él la siguió, la vio rezando en la tumba de su amada, desaparecida hace décadas. El reloj de la recepción marcaba las 11 de la noche, cuando Elena Vidal cruzó las puertas de cristal del edificio Montemayor. Como todas las noches durante los últimos 3 años, llevaba su uniforme azul marino impecablemente planchado y una sonrisa discreta que no llegaba a sus ojos color miel. Los guardias de seguridad apenas alzaron la vista. Para ellos, Elena era parte del mobiliario nocturno, tan invisible como las sombras que se alargaban por los pasillos de mármol. «Buenas noches, señorita Elena», murmuró don Carlos, el guardia de turno, sin despegar los ojos de su telenovela. «Buenas noches, don Carlos. Que esté tranquila la noche». Elena caminó hacia los elevadores, sus zapatos de suela de goma silenciosos contra el piso pulido. El imperio empresarial Montemayor se alzaba ante ella como una catedral moderna. Columnas de mármol blanco, techos altos adornados con lámparas de cristal que proyectaban luces doradas, y enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México durmiendo bajo un manto de luces parpadeantes. Mientras subía al piso ejecutivo, Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Cada noche era lo mismo, la mezcla de aromas a cera para pisos, productos de limpieza y ese perfume sutil a dinero y poder que impregnaba cada rincón del lugar. Pero había algo más, algo que solo ella parecía percibir, el eco fantasmal de risas que ya no resonaban, de conversaciones que habían sido silenciadas para siempre, de una presencia que seguía habitando estos muros, aunque su cuerpo descansara bajo tierra fría. El elevador se detuvo en el piso 20 con un suave ding. Elena salió con su carrito de limpieza, cargado con todo lo necesario para mantener impecable el santuario del poder empresarial mexicano. Comenzó su rutina por las oficinas más pequeñas, donde los ejecutivos de menor rango luchaban cada día por ascender en la pirámide corporativa: aspiradora, sacudidor, productos para cristales, papel para baños. Cada movimiento era mecánico, perfeccionado por 1000 noches idénticas, pero Elena no era una faxineira común, aunque nadie lo supiera, contadora de profesión, egresada con honores de la Universidad Nacional. Había aceptado este trabajo, usando documentos falsificados bajo el nombre de Elena Vidal Hernández. Su verdadero apellido permanecía oculto, enterrado junto con los secretos que la habían llevado hasta este lugar. La razón de su sacrificio se encontraba al final del pasillo principal, la oficina esquinera del licenciado Aurelio Montemayor, el hombre más poderoso de México en el sector de la construcción y bienes raíces. Pero para Elena, él no era solo el magnate cuyo nombre aparecía en las portadas de Forbes México. Era el hombre cuyas fotografías había estudiado durante años, buscando desesperadamente algún rasgo familiar en sus facciones aristocráticas, alguna confirmación de las sospechas que la mantenían despierta por las noches. Cuando finalmente llegó a la oficina principal, Elena se detuvo frente a la puerta de caoba tallada. A través del cristal emplomado podía ver el interior, muebles de cuero italiano, una biblioteca que ocupaba toda una pared, y sobre el escritorio de nogal, presidiendo todo como una reina silenciosa, el retrato enmarcado en plata de Isadora Montemayor. Elena entró en la oficina y encendió las luces. Como siempre, se dirigió primero hacia el retrato. Isadora había sido hermosa, cabello castaño ondulado que le caía sobre los hombros, ojos grandes y expresivos, sonrisa dulce pero con un destello de determinación. Elena había memorizado cada detalle de esa fotografía, desde el collar de perlas que rodeaba su cuello hasta el vestido azul cielo que realzaba su tez morena clara. Con cuidado reverente, Elena tomó su paño de microfibra y limpió el cristal que protegía la imagen. No había polvo, nunca lo había. Ella se aseguraba de limpiar ese retrato todas las noches, pero el ritual tenía un significado que iba más allá de la limpieza. «Buenas noches, señora Isadora», susurró, como había hecho durante los últimos 1000 noches. «Hoy también estuve cerca de él. Se ve cansado. Creo que la soledad lo está consumiendo, igual que a mí». Lo que Elena no sabía era que, desde la oficina contigua, Aurelio Montemayor observaba esta extraña ceremonia nocturna a través de la puerta entreabierta de su estudio privado. Llevaba semanas sintiéndose intrigado por la melancólica faxineira que trataba el retrato de su difunta esposa con una devoción que ni siquiera él se permitía ya. Aurelio tenía 52 años,
pero las canas prematuras en sus sienes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos verdes lo hacían parecer mayor. La pérdida de Isadora 25 años atrás había marcado un antes y un después en su vida. Desde entonces, se había sumergido en el trabajo como único refugio contra el dolor, construyendo un imperio empresarial que lo convertía en uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, pero también en uno de los más solitarios. Cada noche, cuando el edificio se vaciaba y el silencio se apoderaba de los pasillos, Aurelio se quedaba trabajando hasta altas horas, y cada noche observaba a la misteriosa faxineira realizar su ritual de limpieza con una dedicación que rayaba en lo sagrado. Había algo en la forma en que Elena se movía, en la tristeza que emanaba de su pequeña figura, que removía algo en lo más profundo de su corazón endurecido. Elena continuó con su trabajo, aspirando la alfombra persa, sacudiendo los muebles de cuero, organizando los papeles sobre el escritorio con cuidado de no alterar nada importante. Mientras trabajaba, sus ojos se posaban constantemente en las fotografías familiares dispersas por la oficina. Aurelio e Isadora en su boda, radiantes de felicidad. Aurelio e Isadora en alguna playa tropical, bronceados y riendo. Aurelio e Isadora en una gala benéfica, elegantes y enamorados. Lo que más le dolía a Elena era una fotografía en particular. Isadora con un vestido de maternidad color rosa, sus manos protectoras sobre el vientre abultado, una sonrisa de expectativa maternal iluminando su rostro. Esa imagen la transportaba inevitablemente a los últimos días junto a doña Remedios, cuando la anciana parteira le había contado la verdad sobre su origen. «Mira, mi niña», le había dicho Remedios con voz quebrada por la edad y el peso de los secretos. «Llegó el momento de que sepas quién eres realmente. No soy tu abuela de sangre, pero te he amado como si lo fuera. Tu verdadera madre era una mujer muy especial, muy buena, que murió la noche que tú naciste». Elena había encontrado las cartas después del funeral de Remedios, cartas de amor escritas con la letra elegante de Isadora, dirigidas a mi querido Aurelio, cartas que hablaban de planes para el futuro, de la emoción por el bebé que estaba por nacer, de sueños compartidos que nunca se cumplieron. Pero entre todas esas cartas había una diferente, una nota garabateada con prisa, con letra temblorosa. «Si algo me pasa, cuiden a nuestro bebé. Alguien nos está amenazando. Aurelio está en peligro. Por favor, mantengan a salvo a nuestra hija». Esa nota había cambiado todo. Elena había entendido que no era huérfana por accidente del destino, sino sobreviviente de una tragedia que aún no había sido esclarecida. Y durante 3 años, había trabajado como faxineira invisible, acercándose al hombre que creía era su padre, estudiándolo, protegiéndolo desde las sombras. Terminó de limpiar la oficina y se dirigió hacia la puerta, pero antes se volvió una vez más hacia el retrato de Isadora. «Mamá», susurró en un hilo de voz que apenas perturbó el silencio. «Ya encontré a papá, como me pediste en tus cartas, pero ¿cómo puedo acercarme a él? ¿Cómo le digo que su hija, que él cree que murió contigo, está viva y ha estado cuidándolo desde hace 3 años?» Elena no sabía que Aurelio había escuchado esas palabras. No sabía que el hombre al que había estado protegiendo acababa de sentir como si un rayo hubiera atravesado su pecho, despertando sensaciones que había enterrado junto con el ataúd de su esposa, con el corazón latiéndole con fuerza inusual. Elena recogió sus implementos de limpieza y salió de la oficina, sin percatarse de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La madrugada del viernes encontró a Elena despierta en su pequeño departamento de la colonia Roma Norte, estudiando los planos del edificio Montemayor que había conseguido tras semanas de investigación discreta. Extendidos sobre su mesa de cocina, los diagramas revelaban algo que había descubierto por casualidad durante su segunda semana de trabajo. El sistema de ventilación del edificio conectaba todas las oficinas ejecutivas, creando una red de conductos que permitía escuchar conversaciones desde pisos diferentes. Todo había comenzado cuando Elena se agachó para limpiar debajo del escritorio de una oficina del piso 18 y escuchó claramente la voz del licenciado Martínez, discutiendo números confidenciales con su contador. Al principio pensó que estaba alucinando, pero después de varias noches de observación cuidadosa, Elena había mapeado todo el sistema auditivo del edificio. «Pinche genio el arquitecto», murmuró para sí misma.
trazando con el dedo las líneas que mostraban cómo el aire circulaba entre las oficinas. Seguramente ni se imaginó que construyó la red de espionaje más perfecta de la ciudad. Elena se levantó y preparó café en su cafetera italiana, un lujo que se había permitido con su primer sueldo. Mientras el aroma llenaba su modesto hogar, revisó sus certificados universitarios guardados en una caja de zapatos. Licenciada en Contaduría Pública por la UNAM, con especialización en auditoría forense y mención honorífica. Irónico que alguien capacitado para desenmascarar fraudes corporativos estuviera trabajando como faxineira, pero Elena tenía sus razones. Los documentos falsos que la identificaban como Elena Vidal Hernández le habían costado 3 meses de salario, pero eran perfectos. Necesitaba mantenerse invisible, acercarse a Aurelio Montemayor sin levantar sospechas. Un contador preguntando sobre el pasado de la familia habría sido inmediatamente sospechoso. Una faxineira nocturna era completamente ignorada. A las 6 de la tarde, Elena llegó al edificio para comenzar su turno. La rutina era siempre la misma: saludar a don Carlos, subir al piso ejecutivo, comenzar por las oficinas menores. Pero esa noche, algo era diferente. Había más movimiento de lo usual en los pisos altos, voces que se filtraban por los pasillos, reuniones que se extendían más allá del horario normal. Mientras limpiaba la oficina del licenciado Herrera en el piso 18, Elena notó que las luces del piso 20 seguían encendidas. Aurelio estaba arriba, pero no estaba solo. Voces masculinas llegaban hasta ella a través del sistema de ventilación, una conversación que captó inmediatamente su atención. Elena se acercó discretamente a la rejilla de ventilación y aguzó el oído. La voz que escuchó la heló la sangre. Necesitamos que los documentos estén listos para el lunes, Roberto. Es crucial que todo parezca legítimo. La voz pertenecía a Rodrigo Salinas, el socio más confiable de Aurelio, el hombre que había estado a su lado durante los últimos 15 años, construyendo el Imperio Montemayor. Elena lo conocía de vista. 45 años, cabello negro peinado hacia atrás, trajes italianos impecables, sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises. «Entiendo la urgencia, licenciado Salinas», respondió otra voz que Elena no reconoció. «Pero falsificar documentos que impliquen al licenciado Montemayor en el accidente de su esposa, eso es terreno muy peligroso». Elena sintió como si el mundo se detuviera. Sus manos comenzaron a temblar mientras se aferraba a la rejilla de ventilación. «Por eso te pago muy bien, Roberto», continuó Rodrigo con frialdad. «Necesito evidencia convincente de que Aurelio saboteó el auto de Isadora porque había descubierto que ella tenía un amante, un crimen pasional perfectamente creíble, y los testigos falsos ya están comprados. El mecánico que supuestamente reparó el auto dirá que Aurelio le pidió que aflojara los frenos. El investigador de seguros que archivó el caso recibirá una memoria conveniente sobre evidencia que pasó por alto. Todo encajará perfectamente». Elena tuvo que cubrirse la boca para no gritar. El aire se había vuelto denso, irrespirable. Durante 25 años, Aurelio había vivido con la culpa de no haber podido salvar a su esposa, y ahora su socio más cercano estaba planeando destruir también su reputación, su libertad, probablemente su vida. «¿Para cuándo necesita que esté todo listo?», preguntó el investigador. «El plan se ejecuta en 2 semanas. Para entonces Aurelio estará tan involucrado en el nuevo proyecto de Polanco que no verá venir el golpe. Los medios recibirán la información anónimamente. La policía abrirá una nueva investigación, y yo estaré en posición de tomar control total de la empresa para salvaguardar los intereses de los inversionistas». Elena cerró los ojos, sintiendo náuseas. Durante 3 años había observado la relación entre Aurelio y Rodrigo, la confianza ciega que el magnate depositaba en su socio. Aurelio trataba a Rodrigo como al hermano que nunca tuvo. Le había dado poder, responsabilidad, acceso completo a su vida personal y profesional. La conversación continuó durante varios minutos más, detallando cada aspecto de la conspiración. Cuando finalmente terminó, Elena permaneció inmóvil junto a la rejilla, procesando la magnitud de lo que había escuchado. No solo estaban planeando destruir a Aurelio, estaban planeando destruir la memoria de Isadora, convertir su trágica muerte en el motivo de un asesinato calculado. Elena terminó su trabajo esa noche en piloto automático, su mente funcionando a 1000 por hora. Mientras limpiaba los pisos superiores, observó discretamente a Rodrigo Salinas cuando salió de la oficina de Aurelio cerca de las 11 de la noche.
El hombre se veía relajado, satisfecho, como si acabara de cerrar un negocio particularmente lucrativo. Media hora después, Aurelio también salió de su oficina. Elena lo observó desde el pasillo contiguo, notando las líneas de cansancio en su rostro, la forma en que se frotaba las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Parecía un hombre agotado, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Cuando Elena llegó a la oficina principal, para su ritual nocturno de limpieza, encontró evidencia de la reunión: vasos de whisky sobre la mesa de centro, documentos esparcidos sobre el escritorio, el aroma del cigarro cubano que Rodrigo siempre fumaba cuando cerraba grandes negocios. Elena se acercó al retrato de Isadora, pero esta vez sus palabras fueron diferentes. «Señora Isadora», susurró con voz quebrada, «su esposo está en peligro. El hombre en quien más confía lo va a traicionar, y van a usar su muerte, su memoria, para justificar su destrucción. No puedo permitir que eso pase. No puedo quedarme aquí limpiando, mientras el hombre que creo que es mi padre se dirige hacia una trampa». Elena sabía que había llegado el momento de actuar. Durante 3 años había permanecido invisible, observando, esperando el momento correcto para revelarse, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Ya no se trataba solo de encontrar al hombre que podía ser su padre. Se trataba de salvarlo de una conspiración que lo destruiría mientras guardaba sus implementos de limpieza. Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Mañana por la noche, cuando Aurelio estuviera trabajando solo en su oficina, ella rompería su anonimato, le contaría lo que había escuchado, arriesgaría su seguridad y su tapadera para proteger al hombre que había estado cuidando desde las sombras. «Perdóname, mamá», murmuró Elena dirigiéndose una última vez hacia el retrato. «Sé que me dijiste que me mantuviera escondida, pero no puedo hacer eso cuando está en peligro. Mañana voy a salvar a mi papá, aunque eso signifique revelar quién soy realmente». Elena salió de la oficina sin saber que Teresa Molina, la gobernanta de Aurelio, había estado observándola desde el pasillo durante los últimos 5 minutos. Teresa, una mujer de 60 años con cabello gris recogido en un moño impecable, había notado desde el primer día la extraña devoción que la joven Faxineira mostraba hacia el retrato de Isadora, pero lo que más inquietaba a Teresa era el parecido: los mismos ojos color miel, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa, los mismos gestos delicados al tocar las cosas. Teresa conocía esos gestos porque había trabajado para la familia Montemayor durante 30 años. Había conocido a Isadora, la había cuidado durante su embarazo, había estado presente la noche del accidente, y Teresa sabía exactamente quién era Elena, aunque la joven no tuviera idea de que su secreto había sido descubierto. Un secreto que Teresa había guardado durante 25 años, aterrorizada por las consecuencias de revelarlo. Mientras Elena se alejaba por el pasillo, Teresa cerró los ojos y se santiguó. Las cosas estaban a punto de ponerse muy peligrosas para todos. Elena pasó el sábado en vela, ensayando mentalmente las palabras que le diría a Aurelio Montemayor. Caminó por su pequeño departamento como un animal enjaulado, repitiendo una y otra vez el discurso que podría salvar la vida del hombre que creía su padre, pero que también podría costarle la suya propia. «Señor Montemayor, usted está en peligro». «No, suena muy dramático», murmuró mientras se paseaba frente al espejo del baño. «Licenciado, necesito hablar con usted sobre algo muy importante». Tampoco, muy formal. El domingo llegó arrastrando nubes grises que amenazaban tormenta, como si el cielo reflejara la ansiedad que carcomía las entrañas de Elena. Sabía que Aurelio estaría en la oficina. Durante sus 3 años de observación, había aprendido que los domingos por la noche eran su momento de soledad absoluta, cuando se quedaba trabajando hasta altas horas sin la presencia de secretarias, socios o empleados. A las 8 de la noche, Elena llegó al edificio Montemayor con el corazón martilleando contra sus costillas. Don Carlos la saludó como siempre, pero ella apenas pudo responder con su habitual sonrisa discreta. Sus manos temblaban mientras firmaba el registro de entrada. «¿Se encuentra bien, señorita Elena?», preguntó el guardia, notando su palidez. «Se ve un poco desvelada». «Estoy bien, don Carlos. Gracias. Solo fue un fin de semana largo». Elena subió en el elevador, cada piso que pasaba aumentando su nerviosismo. Cuando llegó al 20º piso, pudo ver las luces encendidas en la oficina de Aurelio. Era ahora o nunca.
Comenzó su rutina de limpieza por las oficinas menores, pero cada movimiento era mecánico, su mente completamente enfocada en lo que tendría que hacer. Cerca de las 10 de la noche, cuando estuvo segura de que estaban completamente solos en el edificio, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Se dirigió hacia la oficina principal y tocó suavemente la puerta de caoba. «Adelante», llegó la voz profunda de Aurelio desde el interior. Elena entró lentamente, empujando su carrito de limpieza. Aurelio estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos bajo la luz dorada de su lámpara de escritorio. Al verla, alzó la vista con una expresión de sorpresa. «Elena, ¿verdad?», dijo recordando su nombre después de 3 años de verla todas las noches. «No esperaba que vinieras tan temprano a esta oficina. Licenciado Montemayor», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. «Necesito hablar con usted sobre algo muy importante, algo que podría cambiar su vida». Aurelio se reclinó en su silla, intrigado. Durante semanas había sentido curiosidad por esta joven que trataba el retrato de su esposa con una reverencia casi sagrada. Había algo en sus ojos color miel que lo inquietaba, una tristeza que parecía demasiado profunda para alguien tan joven. «Siéntate, por favor», dijo, señalando una de las sillas frente a su escritorio. «¿De qué quieres hablar?». Elena se acercó lentamente, pero permaneció de pie. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que apretaba sus manos. «Señor Montemayor, usted necesita saber, Rodrigo Salinas no es quien aparenta ser. Él está planeando algo terrible contra usted». Las palabras salieron de su boca como una cascada, cargadas de urgencia y desesperación. Aurelio se incorporó en su silla, su expresión cambiando de curiosidad a sorpresa. «¿Qué estás diciendo? Rodrigo es mi socio, mi amigo más cercano. Llevamos 15 años trabajando juntos. Por favor, escúcheme». Elena dio un paso adelante, sus ojos suplicantes. «Anoche, mientras trabajaba en el piso 18, escuché una conversación que no debería haber escuchado. Rodrigo está pagando a un investigador privado para que falsifique documentos que lo incriminen a usted en la muerte de su esposa». El rostro de Aurelio se endureció. Se levantó lentamente, su 1,85 m de estatura, imponiendo respeto incluso en la penumbra de la oficina. «Esa es una acusación muy grave, Elena. ¿Por qué debería creer la palabra de una faccineira contra la de un hombre que ha sido mi hermano durante 15 años?» Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada, pero no se echó atrás. En lugar de eso, se acercó más al escritorio, plantándose frente a Aurelio con una determinación que sorprendió a ambos. «Porque no tengo nada que ganar mintiendo y todo que perder diciendo la verdad», respondió con voz firme. «Porque llevo 3 años observándolo, cuidándolo desde las sombras, y no puedo quedarme callada mientras el hombre en quien más confía planea destruirlo». Algo en la intensidad de su mirada, en la sinceridad desesperada de su voz, hizo que Aurelio se detuviera. Durante años había desarrollado un instinto afinado para detectar mentiras en el mundo de los negocios, y cada fibra de su ser le decía que esta joven estaba diciendo la verdad. «¿Cómo es que escuchaste esta conversación?», preguntó, su voz más suave pero aún cautelosa. Elena respiró profundamente. Era el momento de revelar parte de su secreto. El sistema de ventilación del edificio conecta todas las oficinas. Desde el piso 18 se puede escuchar todo lo que se dice aquí arriba. Rodrigo estaba hablando con un hombre llamado Roberto sobre fabricar evidencia que haga parecer que usted saboteó el auto de la señora Isadora por celos. Los ojos verdes de Aurelio se oscurecieron. La mención del accidente de su esposa siempre lo afectaba profundamente, pero esta vez había algo más. Una furia fría comenzó a crecer en su pecho. «¿Qué más escuchaste?». «Que el plan se ejecutará en 2 semanas, que ya tienen testigos falsos comprados, un mecánico que dirá que usted le pidió que saboteara el auto, un investigador de seguros que cambiará su versión original. Todo para que Rodrigo pueda tomar control de la empresa cuando esté fuera del camino». En ese momento, el sonido del elevador llegando al piso 20 cortó la conversación como un cuchillo. Elena palideció, reconociendo inmediatamente el peligro de la situación. «Es él», susurró. «Rodrigo viene hacia acá». Aurelio miró hacia la puerta, luego de vuelta a Elena. En una decisión instintiva, le hizo una seña para que regresara a su carrito de limpieza. «Actúa normal», murmuró. «Hablaremos después».
Elena asintió y rápidamente volvió a su posición junto al carrito, comenzando a limpiar los cristales de las ventanas como si nada hubiera pasado. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por toda la oficina. La puerta se abrió y Rodrigo Salinas entró con su habitual sonrisa confiada. Vestía un traje gris oscuro a pesar de ser domingo por la noche, su cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel. «Aurelio, hermano, sabía que te encontraría aquí», dijo con falsa jovialidad. «Trabajando otra vez en domingo, deberías tomarte un descanso». «Rodrigo», respondió Aurelio, su voz cuidadosamente neutral. «¿Qué te trae por aquí tan tarde? Quería revisar los números del proyecto de Polanco antes de la junta de mañana. También necesitamos hablar sobre la nueva estructura de sociedades que te mencioné». Elena mantuvo la cabeza baja, concentrándose en limpiar mientras su mente gritaba de pánico. Rodrigo no había notado su presencia. Para él, ella era exactamente lo que había sido durante 3 años. Un fantasma invisible que mantenía limpio el reino de los poderosos. «Claro», dijo Aurelio. «Dame unos minutos para terminar con esto y hablamos». Rodrigo se acercó al escritorio, pasando a centímetros de Elena sin siquiera mirarla. Mientras los dos hombres hablaban de números y proyecciones, Elena pudo sentir la tensión creciendo en el aire. Aurelio había cambiado. Sus respuestas eran más cautelosas, sus preguntas más penetrantes. «¿Todo bien, hermano?», preguntó Rodrigo después de unos minutos. «Te siento un poco distinto esta noche, solo cansancio», respondió Aurelio. «Han sido días muy largos». Elena terminó su trabajo y se dirigió silenciosamente hacia la puerta, pero antes de salir, sus ojos se encontraron con los de Aurelio en el reflejo de una de las ventanas. En esa mirada había una promesa silenciosa. Hablarían pronto, y esta vez, él la escucharía completamente. Mientras Elena salía de la oficina, escuchó a Rodrigo decir: «¿Sabes qué, Aurelio? Creo que deberías considerar contratar una empresa de seguridad más estricta. Nunca se sabe qué tipo de personas pueden estar escuchando conversaciones importantes en un edificio como este». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era una coincidencia o Rodrigo sabía más de lo que aparentaba? Se alejó por el pasillo con las piernas temblorosas, sabiendo que acababa de encender una mecha que podía explotar en cualquier momento. En su oficina, Aurelio observó a Elena alejarse, su mente procesando todo lo que había escuchado. Por primera vez en 15 años, comenzó a cuestionar la lealtad del hombre que consideraba su hermano. Los siguientes 3 días fueron un infierno de tensión silenciosa para Elena. Cada vez que entraba al edificio Montemayor, sentía los ojos de Rodrigo Salinas siguiéndola, aunque sabía que técnicamente seguía siendo invisible para él. Durante las noches, mientras limpiaba las oficinas, escuchaba fragmentos de conversaciones entre Aurelio y su socio, que confirmaban sus peores temores. La desconfianza había comenzado a crecer entre ellos. El miércoles por la noche, mientras Elena organizaba los documentos del escritorio de Aurelio, notó que él había estado investigando. Había expedientes sobre la muerte de Isadora que no habían estado ahí antes, números telefónicos anotados con su letra, nombres de investigadores privados garabateados en post-its amarillos. «Está empezando a creerme», murmuró Elena para sí misma, sintiendo una mezcla de alivio y terror. El jueves, Aurelio se quedó hasta más tarde de lo habitual. Elena podía sentir su presencia en la oficina contigua, esperando el momento perfecto para volver a hablar con ella. Pero Rodrigo también se había quedado tarde, revisando contratos en la sala de juntas, y la oportunidad nunca llegó. El viernes por la noche, Elena terminó su trabajo con una sensación extraña en el pecho. Mientras guardaba sus implementos de limpieza, decidió hacer algo que había estado posponiendo durante semanas: visitar el cementerio de Santa Teresa. Era momento de hablar con Isadora, de pedirle perdón por mantener en secreto su existencia durante tanto tiempo, y de rogarle que la ayudara a proteger al hombre que ambas amaban. El cementerio de Santa Teresa se encontraba en las afueras de la Ciudad de México, un lugar olvidado por el tiempo donde las tumbas de los ricos de antaño se desmoronaban bajo el peso de décadas de abandono. Elena llegó cerca de la medianoche, cuando los caminos estaban desiertos, y la única luz provenía de las farolas que parpadeaban entre las sombras de los cipreses. Conocía el camino de memoria. Durante los últimos 3 años, había venido aquí cada viernes después del trabajo, siguiendo las indicaciones que doña Remedios le había dado en su lecho de muerte.
La tumba de Isadora Montemayor se encontraba en la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas de mármol habían perdido su lustre original y las inscripciones se habían borrado parcialmente por la lluvia y el tiempo. Elena se arrodilló frente a la lápida deteriorada, colocando cuidadosamente las flores blancas que había comprado en el puesto de la entrada. Gardenias, las flores favoritas de Isadora según las cartas que guardaba como reliquias. «Mamá», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Siento haber tardado tanto en venir esta semana. Han pasado cosas importantes». El viento nocturno movía las ramas de los árboles, creando sombras danzantes sobre la tumba. Elena se sentó en el suelo húmedo, sin importarle que su uniforme se manchara de tierra. «Encontré a papá, como me pediste en tus cartas. Llevo 3 años trabajando cerca de él, cuidándolo, protegiéndolo. Es exactamente como lo describiste. Noble, trabajador, pero muy solo, tan solo. Mamá, a veces lo veo en su oficina y puedo sentir el vacío que dejaste en su corazón». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, años de dolor contenido finalmente liberándose. Pero él está en peligro. El hombre en quien más confía, Rodrigo Salinas, está planeando destruirlo. Van a usar tu muerte. Van a mentir sobre lo que pasó esa noche para justificar su traición. No puedo permitir que eso pase. No puedo dejar que ensucien tu memoria. Elena se inclinó hacia adelante, tocando con sus dedos las letras gastadas que formaban el nombre de Isadora. «No sé qué hacer, mamá. ¿Cómo le digo que soy su hija? ¿Cómo le explico que la bebé que él cree que murió contigo está viva y ha estado cuidándolo durante años? ¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que soy una loca o una estafadora?» Elena no se había dado cuenta de que no estaba sola en el cementerio. A 50 metros de distancia, oculto entre las sombras de un mausoleo abandonado, Aurelio Montemayor observaba la escena con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. Había seguido a Elena después del trabajo. Movido por una intuición que no podía explicar, durante días había estado atormentado por sus palabras sobre Rodrigo, pero también por algo más profundo, la extraña familiaridad que sentía cuando la observaba, la forma en que sus gestos le recordaban a alguien que había perdido hacía 25 años. Cuando Elena se dirigió hacia el cementerio, Aurelio la había seguido a distancia prudente, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Pero nunca había imaginado esto: la joven faccineira arrodillada frente a la tumba de su esposa, hablándole como si fuera «Dios mío», murmuró Aurelio, las palabras apenas audibles en la quietud de la noche. Elena continuó hablando, ajena a la presencia de su oyente secreto. «Papá no sabe que existo, pero yo lo conozco mejor que nadie. Sé que toma café negro sin azúcar porque la dulzura le recuerda a ti. Sé que guarda tu perfume en el cajón izquierdo de su escritorio y que a veces lo abre solo para recordar tu aroma. Sé que los domingos por la noche se queda trabajando hasta tarde para no tener que ir a casa y enfrentar la soledad». Aurelio sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Todo lo que Elena había dicho era cierto. Detalles íntimos que solo alguien que lo conociera profundamente podría saber. «He estado cuidándolo como tú me pediste en tu última carta», continuó Elena, «la que escribiste con prisa la noche que nací, cuando ya sabías que alguien nos estaba amenazando. Cuiden a nuestro bebé. Alguien nos está amenazando. Aurelio está en peligro. Por favor, mantengan a salvo a nuestra hija». Aurelio se tambaleó, apoyándose contra el mausoleo para no caer. Esas palabras. Él recordaba vagamente que Isadora había intentado decirle algo en el hospital, antes de que los médicos la sedaran por el dolor, algo sobre peligro, sobre proteger al bebé, pero él había estado tan desesperado por salvarla, que no había prestado atención. Elena se inclinó hacia adelante y besó la lápida fría. «Tengo 25 años, mamá, la misma edad que habrías tenido cuando me tuviste. A veces me miro en el espejo y veo tus ojos, tu sonrisa. Doña Remedios me decía que soy idéntica a ti cuando eras joven». Aurelio se acercó lentamente, sus pasos crujiendo sobre las hojas secas. Elena tenía el mismo cabello castaño ondulado de Isadora, la misma complexión delgada, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa, pero sobre todo, tenía los mismos ojos color miel que lo habían enamorado hacía más de 25 años. «Y aquí está», susurró Aurelio para sí mismo, recordando súbitamente la marca de nacimiento en el pulso izquierdo de Elena,
claramente visible bajo la luz de la luna. Había una pequeña marca en forma de luna creciente, exactamente igual a la que Isadora había tenido en el mismo lugar. Elena continuó hablando, sin percatarse de que ya no estaba sola. Mañana voy a hablar con él otra vez. Voy a contarle todo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy ahí? Lo que Rodrigo está planeando. Ya no puedo esconderme más. Si algo me pasa, al menos habré intentado salvarlo. Aurelio salió de las sombras, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Elena podría escucharlo. Sus pasos sobre la grava hicieron que la joven se volteara bruscamente, sus ojos abriéndose con sorpresa y terror. «Señor Montemayor», susurró Elena, poniéndose de pie rápidamente. ¿Qué hace aquí?» Aurelio se acercó lentamente, sus ojos verdes fijos en el rostro de Elena como si estuviera viendo un fantasma. «Te seguí», dijo con voz ronca. «Tenía que saber, tenía que entender por qué una faccineira se preocuparía tanto por salvar a un extraño». Elena retrocedió un paso, pero la lápida de Isadora estaba detrás de ella, impidiéndole escapar. «No soy una extraña», murmuró, las lágrimas volviendo a brotar de sus ojos. «Nunca fui una extraña». Aurelio se detuvo a 1 metro de distancia, su mirada recorriendo cada detalle del rostro de Elena. La forma de sus cejas, la curva de sus labios, la manera en que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Dios santo», susurró, «eres ella, eres mi hija». Elena asintió lentamente, su cuerpo temblando por la emoción contenida durante años. «Soy Elena Montemayor», dijo con voz quebrada, «y he estado esperando 25 años para poder decirle, papá». El mundo se detuvo. Padre e hija se miraron a los ojos por primera vez, reconociéndose a través de un dolor compartido y un amor que había sobrevivido a la separación, al tiempo y a la muerte misma. Aurelio extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Elena, tocando suavemente su mejilla húmeda de lágrimas. «Mi niña», murmuró, «mi pequeña niña, pensé que habías muerto con tu madre». Elena cerró los ojos, sintiendo finalmente el toque paternal que había soñado toda su vida. «Estoy viva, papá, y estoy aquí para protegerlo, como mamá me pidió». El silencio en el cementerio era ensordecedor. Padre e hija se miraban bajo la luz fantasmal de la luna, 25 años de separación disolviéndose en un instante que parecía eterno. Aurelio temblaba, sus manos aún extendidas hacia el rostro de Elena, como si temiera que ella se desvaneciera si dejaba de tocarla. «¿Cómo es posible?», murmuró con voz quebrada. «Los médicos me dijeron que habías muerto con tu madre. Vi el certificado de defunción. Vi...» «No». Elena tomó suavemente las manos de su padre entre las suyas. «Los médicos mintieron. Alguien los obligó a mentir». Elena se arrodilló nuevamente frente a la tumba de Isadora, pero esta vez Aurelio se arrodilló a su lado. Con manos temblorosas, Elena sacó de su bolso una pequeña caja de metal oxidado que había guardado como un tesoro durante años. «Doña Remedios me dejó esto antes de morir», dijo, abriendo la caja con cuidado reverente. «Son las cartas que mamá le escribía. Y también está esto». Elena extrajo un sobre amarillento por el tiempo, sellado con cera roja que aún conservaba la marca del anillo de Isadora. Aurelio reconoció inmediatamente el sello. Una rosa entrelazada con las iniciales IM. «Esta carta la escribió mamá la noche que nací», continuó Elena con voz temblorosa. «Doña Remedios me dijo que se la entregó justo antes de que todo terminara». Con dedos temblorosos, Aurelio rompió el sello que había permanecido intacto durante 25 años. El papel crujió mientras desdoblaba la carta, y su corazón se detuvo al reconocer la letra familiar de Isadora. «Mi querido Aurelio, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han vuelto realidad. Alguien ha estado amenazándonos, y esta noche siento que todo va a cambiar para siempre. No tengo tiempo para explicaciones largas, pero necesitas saber la verdad sobre lo que está pasando. Rodrigo no es quien aparenta ser. Él me ha estado acosando durante meses, diciéndome que me ama, que debería estar con él y no contigo. Cuando le dije que jamás dejaría a mi familia, se puso furioso. Me amenazó, Aurelio. Dijo que si no podía tenerte, me aseguraría de que tampoco tú me tuvieras. Esta noche, cuando salí de la clínica después de mi consulta de rutina, noté que alguien había estado manipulando el auto. Los frenos se sentían extraños. El volante temblaba. Estoy segura de que fue él.
Si algo me pasa, por favor protege a nuestra hija. Remedios es una buena mujer. Ella cuidará del bebé si yo no puedo hacerlo. No confíes en nadie más, especialmente no en Rodrigo. Él es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Te amo más que a mi propia vida. Cuida a nuestra pequeña Elena. Para siempre tuya, Isadora. Aurelio terminó de leer la carta con lágrimas rodando por sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que el papel se agitaba como una hoja al viento. Rodrigo, susurró con voz ronca. Fue Rodrigo quien mató a tu madre. Elena asintió, sus propias lágrimas mezclándose con las de su padre. Doña Remedios me contó lo que pasó esa noche. Trabajaba como partera en la clínica Santa Rosa. Era la única persona de confianza que mamá conocía allí. Cuando llegaron con el auto destrozado, los médicos dijeron que ya era demasiado tarde. Pero Remedios escuchó los latidos del bebé. Mi corazón aún latía fuerte. Aurelio cerró los ojos, reviviendo esa noche horrible. Recordaba haber llegado al hospital en estado de shock, los médicos sacudiéndole las cabezas con expresiones graves, las palabras que destrozaron su mundo. Lo sentimos, señor Montemayor. No pudimos salvar ni a su esposa ni al bebé. Remedios le rogó al doctor principal que la dejara intentar una cesárea de emergencia. Continuó Elena. Él se negó al principio. Dijo que era demasiado arriesgado, que ya era muy tarde. Pero mamá recuperó la conciencia por unos segundos y le suplicó que salvara al bebé. Elena se incorporó y caminó alrededor de la tumba, como si necesitara moverse para continuar con su relato. Remedios me contó que mamá la tomó de la mano y le susurró: Aurelio está en peligro. Alguien provocó el accidente. Si el bebé sobrevive, lléveselo lejos. Manténgalo a salvo hasta que sea hora de volver. ¿Por qué?, preguntó Aurelio, su voz cargada de dolor. ¿Por qué Remedios no me dijo la verdad? ¿Por qué me dejó creer durante 25 años que habías muerto? Elena regresó a su lado, tomando nuevamente sus manos. Porque Rodrigo ya había llegado al hospital. Remedios lo vio hablando con los médicos. Vio cómo les daba dinero, cómo los amenazaba. Escuchó cuando les dijo que si alguien mencionaba que el bebé había sobrevivido, él personalmente se encargaría de que sus carreras médicas terminaran, o algo peor. Aurelio sintió una furia fría creciendo en su pecho. Durante 15 años había tratado a Rodrigo como a un hermano. Había compartido con él sus secretos más íntimos. Había confiado en él la administración de su imperio. Y todo ese tiempo, Rodrigo había sido el asesino de su esposa. Remedios tuvo miedo, continuó Elena. Vio cómo Rodrigo manipulaba a todos, cómo convertía mi nacimiento en algo que nunca había sucedido. Falsificaron el certificado de defunción, sobornaron a las enfermeras, borraron cualquier evidencia de que yo había nacido viva. ¿Cómo logró sacarte del hospital? Remedios tenía una amiga que trabajaba en la morgue. La ayudó a sacarme escondida en una canasta de ropa sucia. Me llevó a su casa en Xochimilco y me crió como si fuera su propia nieta. Durante años, todos pensaron que yo era la hija de su hija fallecida. Elena se dirigió hacia un ciprés cercano y regresó con una pequeña bolsa de lona que había dejado allí al llegar. Remedios guardó esto para mí, dijo, sacando más cartas, fotografías y un pequeño brazalete de bebé. Son todas las cartas de amor que mamá le escribía cuando estaban de novios, fotos de su luna de miel. Y esto, Elena le mostró el pequeño brazalete dorado con una inscripción: Elena Montemayor, nacida el 15 de octubre de 1999. Remedios lo guardó todos estos años, esperando el momento correcto para contarme la verdad. Cuando cumplí 18 años, me enseñó las fotografías y me contó la historia completa. Pero me hizo prometer que no buscaría a usted hasta estar segura de que podía protegerlo. ¿Protegerme de qué? De Rodrigo. Remedios sabía que él nunca dejaría de ser una amenaza si descubría que yo estaba viva. Que usted tenía una heredera legítima, haría cualquier cosa para eliminarnos a ambos. Aurelio se puso de pie lentamente, su mente procesando toda la información. 25 años de su vida habían sido una mentira. El hombre en quien más confiaba era el asesino de su esposa. Su hija había estado viva todo este tiempo, cuidándolo desde las sombras mientras él se sumía en la soledad y el dolor. Por eso estudiaste contabilidad, dijo súbitamente. Por eso conseguiste trabajo en el edificio usando una identidad falsa. Elena asintió.
Necesitaba estar cerca de usted, conocerlo, asegurarme de que estuviera a salvo. Durante 3 años he estado observando a Rodrigo, estudiando sus movimientos, esperando que cometiera un error que me permitiera desenmascararlo. Y ahora, ese momento ha llegado. Sí, con lo que escuché el otro día. Finalmente tenemos evidencia de sus verdaderas intenciones. Pero papá, Elena se detuvo, saboreando la palabra que había esperado 25 años para pronunciar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Rodrigo es peligroso, y si sospecha que sé quién soy realmente. Aurelio abrazó a su hija por primera vez, sintiendo cómo su corazón se llenaba de un amor que había estado esperando un cuarto de siglo para expresar. No va a pasarte nada, murmuró contra su cabello. No voy a perderte otra vez. Padre e hija permanecieron abrazados junto a la tumba de Isadora, mientras la luna iluminaba sus lágrimas de reencuentro. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo Salinas dormía tranquilo, sin saber que su pasado había comenzado a alcanzarlo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Aurelio se separó de ella, pero mantuvo sus manos en sus hombros. Ahora vamos a hacer justicia, por tu madre, por ti y por todos estos años robados. Rodrigo va a pagar por lo que hizo, pero tenemos que ser inteligentes. Él no puede sospechar que sabemos la verdad. Tienes razón, seguirás trabajando como siempre. Mantén tu identidad falsa por ahora. Yo comenzaré a investigar discretamente, a reunir evidencia. Cuando tengamos todo lo necesario, lo destruiremos. Elena miró una última vez la tumba de su madre. Mamá, finalmente estamos juntos. Papá y yo vamos a hacer que pagues por lo que te hizo. El viento nocturno movió las flores blancas sobre la lápida, como si Isadora hubiera escuchado sus palabras y las aprobara desde donde quiera que estuviera. Teresa Molina despertó esa madrugada del sábado, con el mismo pesadilla que la había atormentado durante 25 años. En su sueño, siempre era la misma escena, las manos ensangrentadas de Rodrigo Salinas, presionando contra su vientre mientras ella perdía a su bebé, y la voz fría diciéndole que si alguna vez mencionaba lo que había visto esa noche en el hospital, él se encargaría de que perdiera mucho más que a su hijo no nacido. Se levantó de la cama con el camisón empapado en sudor frío y caminó hasta la ventana de su modesto departamento en la colonia del Valle. A los 60 años, Teresa conservaba la elegancia natural que la había hecho destacar como enfermera en la prestigiosa clínica Santa Rosa, pero sus ojos grises reflejaban el peso de secretos que habían envejecido su alma prematuramente. Mientras preparaba café en su pequeña cocina, Teresa recordó la primera vez que vio a Elena Vidal limpiando los pasillos del edificio Montemayor. Había sido como ver un fantasma del pasado, los mismos gestos delicados de Isadora al tocar las cosas, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa, los mismos ojos color miel que habían cautivado a Aurelio hacía más de 25 años. Teresa sabía exactamente quién era Elena, porque ella había estado allí la noche que nació, 25 años atrás. Clínica Santa Rosa, el 15 de octubre de 1999. Había comenzado como cualquier otro turno nocturno para Teresa. A los 35 años, era una de las enfermeras más experimentadas de la clínica, especializada en cuidados intensivos y emergencias obstétricas. Esa noche estaba embarazada de 5 meses. Su primer hijo después de años de intentos fallidos. Cerca de las 11 de la noche, las sirenas de las ambulancias despertaron toda la clínica. Teresa corrió hacia urgencias y se encontró con una escena que la marcó para siempre. Isadora Montemayor, la esposa del magnate empresarial, era ingresada en estado crítico después de un accidente automovilístico. Traumatismo craneal severo, hemorragia interna masiva, gritaba el paramédico mientras trasladaban a Isadora hacia quirófano. Embarazo de 7 meses. El bebé aún presenta signos vitales. Teresa siguió la camilla, ayudando a preparar todo para una cesárea de emergencia. Isadora entraba y salía de la conciencia, pero en uno de sus momentos lúcidos logró agarrar la mano de Teresa con una fuerza desesperada. «Mi bebé», susurró con voz apenas audible. «Salve a mi bebé, Aurelio. Está en peligro. Alguien hizo esto. Señora Montemayor, mantenga la calma. Vamos a hacer todo lo posible». Pero Isadora apretó más fuerte la mano de Teresa, sus ojos suplicantes clavándose en los de la enfermera. «No, confíe, en nadie. Si mi bebé,
Sobrevive. Lléveselo. Lejos. Muy lejos. Esas fueron las últimas palabras coherentes que Isadora pronunció antes de que la sedaran para la cirugía. Teresa entró al quirófano como asistente principal, pero lo que vio allí la confundió profundamente. El doctor Martínez, jefe de ginecología, parecía extrañamente nervioso. Había rechazado la ayuda de otros médicos, insistiendo en que solo Teresa y él estuvieran presentes durante la operación, pero lo más extraño era la presencia de Rodrigo Salinas en el pasillo, hablando en voz baja con el administrador del hospital. Durante la cesárea, Teresa presenció un milagro. La bebé nació llorando, con signos vitales estables y aparentemente sana. Era hermosa, con el cabello oscuro de su madre y ya mostrando los rasgos delicados de la familia Montemayor. «Doctor, la niña está bien», anunció Teresa con alivio. «Solo necesita cuidados básicos de neonatos», pero la expresión del doctor Martínez la desconcertó. En lugar de alegría, vio algo parecido al miedo en sus ojos. «Teresa, necesito que salgas un momento. Ve a buscar más suministros. Pero doctor, todo está aquí. La bebé necesita». «Teresa», la voz del doctor fue más dura de lo que ella había escuchado jamás. «Es una orden. Sal ahora mismo». Confundida y preocupada, Teresa salió del quirófano. En el pasillo se encontró cara a cara con Rodrigo Salinas, quien la detuvo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Enfermera Molina, ¿verdad?», dijo con voz suave pero amenazante. «Necesitamos hablar». Rodrigo la condujo hacia una oficina vacía, donde la atmósfera cambió completamente. Ya no era el socio elegante y educado que aparecía en las revistas. Era un hombre con la mirada fría de un depredador. «¿Qué viste en el quirófano, Teresa?» «La bebé nació bien, señor Salinas. Es una niña preciosa, muy sana». «No», la interrumpió Rodrigo. «La bebé murió junto con su madre. Eso es lo que viste. Eso es lo que vas a decir en tu reporte». Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero eso no es cierto. La niña está viva. Yo la vi». Rodrigo se acercó más, su aliento oliendo a whisky y su presencia irradiando peligro. «Teresa, ¿sabes lo que le pasa a las enfermeras que no cooperan con la administración del hospital? Pierden sus trabajos y a veces pierden mucho más». Mientras hablaba, Rodrigo colocó una mano sobre el vientre abultado de Teresa. Presionando ligeramente, la amenaza era clara. «Tengo entendido que este es tu primer embarazo después de muchos intentos. Sería terrible si algo, accidental, le pasara al bebé». Teresa sintió náuseas. La presión de la mano de Rodrigo se intensificó y un dolor agudo atravesó su abdomen. «¿Qué quiere que haga?» «Muy simple. La bebé Montemayor murió. No hay bebé que salvar. No hay heredera que proteger. Aurelio perderá a su esposa y a su hija en la misma noche, y tú vas a ayudar a mantener esa versión de los hechos. Y si me niego», Rodrigo presionó más fuerte, y Teresa gritó de dolor. Inmediatamente, comenzó a sentir contracciones prematuras. «No te niegues, Teresa. No te conviene». Esa noche, Teresa perdió a su bebé. Los médicos dijeron que había sido un aborto espontáneo causado por el estrés del trabajo nocturno, pero ella sabía la verdad. Rodrigo Salinas había matado a su hijo por chantaje. Cuando regresó al quirófano, encontró al doctor Martínez completando el papeleo oficial. La bebé había desaparecido. «¿Dónde está la niña?», preguntó Teresa con voz quebrada. «¿Qué niña?», respondió el doctor sin mirarla a los ojos. «El bebé murió junto con la madre. Fue muy trágico». Pero Teresa había visto a Remedios Vázquez, la partera que trabajaba en el turno de madrugada, salir del hospital con una canasta de ropa sucia, y había notado que la canasta se movía ligeramente, como si algo vivo estuviera dentro. Presente. Departamento de Teresa. Teresa terminó su café y se dirigió al armario de su recámara. Del fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos, sacó una pequeña caja metálica que había guardado durante 25 años. Dentro estaban las únicas evidencias que había logrado conservar de esa noche: el brazalete de identificación original de la bebé Montemayor, una fotografía que había tomado secretamente durante la cesárea y el reporte médico real que había escrito antes de que le ordenaran falsificarlo. Durante años había vivido con la culpa de no haber podido proteger a la bebé, de no haber tenido el valor de enfrentar a Rodrigo. Su propio hijo había pagado el precio de su silencio, y desde entonces
Había cargado con el peso de 2 muertes en su conciencia. Pero ahora Elena había regresado. Teresa la había observado durante 3 años, viendo cómo la joven se acercaba lentamente a su padre, cómo lo protegía sin que él lo supiera. Elena había logrado lo que Teresa nunca pudo: mantenerse fuerte contra la amenaza de Rodrigo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su día libre, pero el número que aparecía en la pantalla la heló la sangre. Rodrigo Salinas. «Buenos días, Teresa». La voz familiar resonó en el auricular. «Espero que hayas dormido bien. Señor Salinas, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito verte hoy. Hay algunos asuntos del pasado que debemos discutir. Creo que has notado ciertos cambios en el ambiente laboral últimamente». Teresa cerró los ojos. Rodrigo había descubierto algo. «¿De qué habla?» «Tú sabes exactamente de qué hablo, Teresa. Nos vemos en el Café Luna de la Colonia Roma a las 3 de la tarde. Y Teresa, no olvides que tenemos una historia muy larga juntos. Sería una lástima que esa historia tuviera que actualizarse». La llamada terminó, dejando a Teresa temblando. Rodrigo sabía que Elena estaba viva. Sabía que ella había guardado evidencia. Sabía que el secreto de 25 años estaba a punto de explotar. Teresa miró la caja metálica en sus manos. Durante un cuarto de siglo había vivido en silencio. Aterrorizada por las amenazas de Rodrigo, había perdido a su hijo. Había vivido con la culpa. Había visto a Aurelio sumirse en la soledad mientras su hija crecía lejos de él. Pero ya no podía seguir callada. Elena había dado el primer paso. Había encontrado el valor para acercarse a su padre y alertarlo sobre el peligro. Ahora era turno de Teresa de encontrar su propio valor. «Perdóname, hijo mío», susurró, tocando la fotografía de la ecografía que guardaba junto a las evidencias. «Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para vengar tu muerte antes». Teresa se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido negro. Si iba a enfrentar a Rodrigo después de 25 años, lo haría con la dignidad que él le había arrebatado esa noche terrible en el hospital. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. El Café Luna en la Colonia Roma era el tipo de lugar donde los secretos se susurraban entre el vapor del espresso y el humo de los cigarrillos. Teresa llegó 15 minutos antes de la cita, eligiendo una mesa cerca de la ventana donde pudiera observar la calle. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba un café negro, el mismo que había tomado durante años para mantenerse despierta en los turnos nocturnos del hospital, a las 3 en punto exacto. Rodrigo Salinas entró al café con su habitual elegancia depredadora. Vestía un traje gris carbón que le daba el aspecto de un tiburón en aguas turbias. Sus ojos grises escanearon el lugar hasta encontrar a Teresa, y su sonrisa no llegó ni cerca de transmitir calidez. «Teresa, querida», dijo, sentándose frente a ella sin ser invitado. «Te ves mayor. Los años no han sido amables contigo». «¿Qué quiere, Rodrigo?», preguntó Teresa, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Rodrigo ordenó un whisky, ignorando el hecho de que apenas eran las 3 de la tarde. «Directa al grano. Me gusta eso. Siempre fuiste eficiente. Teresa, es una de las razones por las que seguiste viva después de aquella noche en el hospital». El mesero trajo las bebidas, y Rodrigo esperó hasta que estuvieron solos para continuar. «He estado observando algunos movimientos interesantes últimamente. Aurelio se ha vuelto suspicaz. Hace preguntas incómodas sobre el pasado. Y por casualidad, ¿sabías que hay una faccineira en el edificio que se parece extraordinariamente a alguien que conocimos hace 25 años?» Teresa mantuvo su expresión neutral, pero por dentro su corazón galopaba. «No sé de qué habla». «Por supuesto que no». Rodrigo sonrió, tomando un sorbo de su whisky. «Pero por si acaso refrescas la memoria, permíteme contarte sobre una conversación muy interesante que tuve esta mañana». Rodrigo sacó su teléfono y deslizó el dedo sobre la pantalla. «Roberto Mendoza, el investigador privado con quien trabajo. Ha estado muy ocupado últimamente. ¿Te gustaría escuchar lo que descubrió, sin esperar respuesta?» Rodrigo presionó play en una grabación de audio. «Licenciado Salinas, tengo información sobre la empleada que me pidió investigar, Elena Vidal Hernández, según sus documentos oficiales, pero hay inconsistencias. Los registros se pierden antes de 2021, como si hubiera aparecido de la nada, y hay algo más.
Conseguí una muestra de ADN de un vaso que usó en la cafetería del edificio. Teresa sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Y qué encontraste? Es imposible, licenciado. Pero los resultados son concluyentes. Elena Vidal tiene un parentesco directo con Aurelio Montemayor. Es su hija. Rodrigo pausó la grabación y observó la cara de Teresa con satisfacción cruel. Imagina mi sorpresa, continuó con voz sedosa. Después de 25 años creyendo que había limpiado todos los cabos sueltos, resulta que el cabo más peligroso de todos ha estado limpiando los pisos de mi oficina. Rodrigo, yo no. Silencio. La voz de Rodrigo se volvió glacial. Durante 25 años has mantenido la boca cerrada, y aprecio esa lealtad, pero ahora las cosas han cambiado. La niña que debería haber muerto esa noche está viva, está cerca de su padre y aparentemente tiene información que podría arruinar mis planes. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su aliento oliendo a alcohol y amenaza. Necesito saber exactamente qué le dijiste a esa mocosa. Necesito saber qué evidencia conservaste de esa noche. Y necesito saber si Aurelio ya conoce la verdad sobre quién es ella. Teresa respiró profundamente, sintiendo el peso de 25 años de culpa y miedo, pero también sintió algo que había perdido hacía mucho tiempo: valor. No le dije nada a Elena, mintió, y no conservé ninguna evidencia. Teresa. Rodrigo negó con la cabeza. Después de todos estos años, ¿realmente crees que no te conozco? Eras una enfermera meticulosa. Siempre documentabas todo. Estoy seguro de que guardaste algo de esa noche. Algún pequeño seguro por si las cosas se ponían difíciles. Rodrigo sacó un sobre manila de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. ¿Reconoces esto? Teresa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de su departamento, tomadas desde diferentes ángulos. Fotos de ella entrando y saliendo del edificio. Fotos de Elena en el cementerio la noche anterior. He estado vigilándote, querida, y he estado vigilando a la niña también. Roberto tiene gente muy talentosa trabajando para él. ¿Sabías que siguieron a Elena y a Aurelio anoche al cementerio de Santa Teresa? El mundo de Teresa se desplomó. Tienen fotos muy interesantes. Padre e hija reuniéndose junto a la tumba de Isadora. Muy emotivo, realmente, pero también muy peligroso para mis intereses. Rodrigo terminó su whisky de un trago. Aquí está lo que va a pasar, Teresa. Vas a conseguir toda la evidencia que guardaste de esa noche. Documentos, fotografías, reportes médicos, cualquier cosa. Me la vas a entregar esta noche. También vas a ayudarme a mantener a Elena alejada de Aurelio hasta que yo pueda resolver la situación permanentemente. ¿Y si me niego? Rodrigo sonrió con crueldad genuina. ¿Te acuerdas de lo que pasó la última vez que consideraste negarme? Perdiste a tu bebé. Esta vez perderás mucho más. Roberto tiene contactos muy creativos. Gente que puede hacer que los accidentes parezcan naturales. Elena podría tener un percance en su camino al trabajo. Aurelio podría sufrir un infarto provocado por el estrés. Tú podrías resbalar en tu bañera. Teresa sintió náuseas, pero también una furia fría que había estado creciendo durante 25 años. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, corrigió Rodrigo. Y los negocios requieren eliminar la competencia desleal. Elena representa una amenaza para mi posición en la empresa. Aurelio, con toda su culpa y nostalgia, ya es suficientemente débil, pero Aurelio con una hija que heredaría todo, eso es inaceptable. Rodrigo se levantó, dejando dinero suficiente para pagar ambas bebidas. Te doy hasta medianoche, Teresa. Trae todo a la oficina, y si estás pensando en advertir a Elena o a Aurelio, recuerda que los estoy vigilando. Un movimiento en falso, y los tres terminan en accidentes muy lamentables. Después de que Rodrigo se fue, Teresa permaneció sentada en el café durante 1 hora, observando el tráfico pasar por la ventana mientras procesaba la magnitud de la situación. Elena y Aurelio habían encontrado el valor para enfrentar la verdad, pero ahora estaban en peligro mortal. Cuando finalmente llegó a su departamento, Teresa notó inmediatamente que alguien había estado allí. Cosas sutilmente fuera de lugar, cajones que no estaban exactamente como los había dejado. Los investigadores de Rodrigo habían estado buscando evidencia. Afortunadamente, Teresa era más inteligente de lo que Rodrigo le daba crédito. La caja metálica con las evidencias reales no estaba en su departamento. La había guardado en una caja de seguridad del banco hacía años,
junto con una carta detallando todo lo que había pasado esa noche en el hospital. Pero Rodrigo tenía razón sobre una cosa. Elena y Aurelio estaban en peligro inmediato. Si los investigadores los habían seguido al cementerio, significaba que Rodrigo sabía exactamente dónde atacar. Teresa tomó una decisión que había estado posponiendo durante 25 años. Ya no podía proteger su propia vida a costa de la de otros. Ya era hora de que alguien pagara por la muerte de su hijo y por todos los años de chantaje y terror. Tomó su teléfono y marcó el número que había memorizado pero nunca había tenido el valor de usar, el número personal de Aurelio Montemayor. «Licenciado Montemayor, soy Teresa Molina, su gobernanta. Necesito hablar urgentemente con usted y con Elena. Sus vidas están en peligro inmediato». La voz de Aurelio se escuchó tensa pero controlada. «Teresa, ¿qué está pasando? Rodrigo sabe que Elena es su hija. Tiene investigadores siguiéndolos. Tiene planes para eliminarlos a ambos esta noche. Y yo tengo evidencia que puede destruirlo, pero necesito entregarla antes de que sea demasiado tarde». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Dónde podemos encontrarnos?». Teresa miró por la ventana, notando un auto negro que había estado estacionado en la misma esquina durante las últimas 2 horas. «Estoy siendo vigilada, pero conozco un lugar donde podemos estar seguros. Conoce la capilla abandonada de San José en Xochimilco. Ahí fue donde Remedios llevó a Elena la noche que nació. Estaremos ahí en 2 horas. Licenciado, tengo que pedirle perdón por 25 años de silencio. Debí haber tenido el valor de contarle la verdad desde el principio. Teresa, lo importante ahora es proteger a Elena. Ya habrá tiempo para explicaciones después». Cuando Teresa colgó, se dirigió hacia su closet y sacó una pistola pequeña que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Si Rodrigo quería una guerra, la tendría. Pero esta vez, Teresa no sería la víctima silenciosa. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar el precio. La capilla abandonada de San José se alzaba en medio de los canales de Xochimilco, como un esqueleto de fe olvidada. Sus muros de adobe agrietados y su techo parcialmente colapsado la convertían en el lugar perfecto para una reunión clandestina. Elena llegó primero, nerviosa pero determinada, seguida minutos después por Aurelio, quien había dejado su auto blindado a varias cuadras de distancia para no levantar sospechas. «¿Estás segura de que podemos confiar en Teresa?», preguntó Aurelio mientras caminaban entre los bancos rotos y los santos decapitados. Después de 25 años de silencio, ¿por qué hablaría ahora? «Porque finalmente tiene una razón para arriesgar todo», respondió Elena, tocando instintivamente la pequeña pistola que llevaba en su bolso. Rodrigo ya no puede hacerle más daño del que ya le hizo». Teresa llegó cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes agrietadas de la capilla con tonos dorados. Cargaba una maleta de cuero gastado, y su rostro reflejaba la determinación de alguien que había tomado una decisión irreversible. «Gracias por venir», dijo Teresa, su voz resonando en el espacio vacío. «Sé que tienen muchas preguntas, y yo tengo todas las respuestas que han estado buscando durante años». Aurelio se acercó, estudiando el rostro de la mujer que había trabajado en su casa durante la última década sin nunca mencionar su conexión con el pasado. «Teresa, ¿por qué nunca me dijiste que conocías a Isadora? ¿Por qué nunca me dijiste que mi hija estaba viva?». Teresa abrió la maleta y sacó la caja metálica que había guardado como un tesoro maldito durante 25 años, porque Rodrigo Salinas me amenazó de muerte si alguna vez hablaba, y para asegurar mi silencio, mató a mi hijo. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Qué?». Teresa se sentó en uno de los bancos menos dañados, sus manos temblando mientras abría la caja. «Estaba embarazada la noche que tú naciste. Elena, 5 meses de gestación. Mi primer bebé después de años de intentos fallidos. Rodrigo lo sabía, y lo usó como palanca para chantajearme». Teresa sacó el brazalete de identificación original de Elena, la fotografía del quirófano y un folder lleno de documentos médicos. «Yo estaba en el quirófano cuando naciste. Eras perfecta, Elena. Lloraste con fuerza. Tus signos vitales eran estables, pero el doctor Martínez me sacó del quirófano, y en el pasillo me encontré con Rodrigo». Aurelio se acercó más, su rostro endureciéndose con cada palabra. «¿Qué te dijo?». «Me amenazó. Me dijo que la bebé había muerto oficialmente, que esa era la versión que debía mantener. Cuando le dije que eso era mentira,
que yo había visto a la niña viva y sana. Él presionó su mano contra mi vientre. Teresa se llevó una mano al abdomen, como si aún pudiera sentir la presión cruel de 25 años atrás. Me dijo que si no cooperaba, mi bebé también tendría un accidente, y para demostrar que hablaba en serio, presionó más fuerte. Esa misma noche perdí a mi hijo. Los médicos dijeron que fue un aborto espontáneo por estrés, pero yo sabía la verdad. Elena se acercó a Teresa, sus ojos llenos de lágrimas. Teresa, lo siento tanto. Durante años viví con la culpa de no haber sido lo suficientemente valiente para desafiar a Rodrigo. Vi cómo Aurelio se sumía en la soledad, cómo construía muros emocionales para protegerse del dolor, y todo el tiempo supe que su hija estaba viva, creciendo en Xochimilco con Remedios. Teresa sacó más documentos de la caja. Remedios y yo éramos amigas. Después de que Rodrigo me amenazó, yo la ayudé a sacar a Elena del hospital. La escondimos en una canasta de ropa sucia. La llevamos a través de la morgue para evitar las cámaras de seguridad. ¿Por qué Remedios aceptó llevarse a Elena?, preguntó Aurelio. Porque Isadora se lo pidió. En sus últimos momentos de conciencia, tu esposa le suplicó a Remedios que protegiera al bebé. Le dijo que alguien había causado el accidente, que tú estabas en peligro, que mantuviera a la niña escondida hasta que fuera seguro revelar la verdad. Teresa le entregó a Elena una fotografía que la hizo llorar inmediatamente. Isadora sosteniendo a Elena recién nacida. Segundos antes de perder la conciencia para siempre, Remedios tomó esta foto con su cámara personal antes de llevarte. Quería que algún día pudieras ver que tu madre te conoció, que te sostuvo en sus brazos aunque fuera por unos minutos. Aurelio tomó la fotografía con manos temblorosas. Era la primera imagen que veía de su hija como bebé, y el parecido con Isadora era inconfundible. Durante 25 años guardé esta evidencia, continuó Teresa. El reporte médico real donde documenté que Elena había nacido viva, fotografías del quirófano, el brazalete de identificación original, todo escondido en una caja de seguridad del banco, esperando el día en que tuviera el valor de usarlo. ¿Por qué decidiste hablar ahora?, preguntó Elena. Teresa sonrió tristemente. Porque Rodrigo cometió un error. Se puso nervioso cuando comenzó a sospechar de tu identidad. Esta tarde me amenazó otra vez. Me dijo que tenía investigadores siguiéndolos, que planeaba eliminarlos a ambos esta noche. La expresión de Aurelio se volvió peligrosa. ¿Esta noche? Rodrigo sabe que se reunieron en el cementerio. Tiene fotos, evidencia de ADN que confirmó tu parentesco con Elena. Su plan original era incriminarte por la muerte de Isadora para tomar control de la empresa, pero ahora que sabe que Elena está viva y podría heredar todo, los considera una amenaza que debe ser eliminada. Teresa sacó el último documento de la caja, una copia del reporte original del investigador de seguros que había trabajado el caso del accidente de Isadora. Esto es lo más importante. El investigador original encontró evidencia de que el auto había sido saboteado. Los frenos fueron aflojados deliberadamente. La dirección fue manipulada, pero Rodrigo lo sobornó para que archivara el caso como accidente. ¿Tienes evidencia de eso?, preguntó Aurelio. El investigador, Carlos Herrera, se sintió culpable durante años. Antes de morir el año pasado, me contactó. Me dio una copia de su investigación real y una confesión escrita admitiendo que Rodrigo lo había sobornado para encubrir el asesinato. Elena y Aurelio intercambiaron miradas. Finalmente tenían evidencia sólida para destruir a Rodrigo. Pero hay un problema, continuó Teresa. Rodrigo me dio hasta medianoche para entregarle toda esta evidencia. Si no aparezco, o si sospecha que los alerté, activará su plan de emergencia. Tiene gente armada lista para provocar accidentes a los tres. ¿Qué propones?, preguntó Elena. Teresa respiró profundamente. Vamos a darle exactamente lo que espera. Yo voy a entregar la evidencia como prometí, pero no esta evidencia. Tengo copias falsificadas que preparé hace años, por si alguna vez necesitaba comprar tiempo. Es muy arriesgado, dijo Aurelio. Si descubre que son falsas, no lo hará inmediatamente. Rodrigo es arrogante. Esperará hasta tener todo bajo control antes de examinar los documentos detalladamente. Eso nos dará tiempo para contactar a la policía y organizar una emboscada. Elena se puso de pie, caminando hacia el altar arruinado de la capilla. No, la policía tardará demasiado en actuar, y Rodrigo tiene contactos en todas partes. Necesitamos algo más directo. ¿Qué estás pensando?, preguntó su padre.
Elena se volvió hacia ellos, sus ojos brillando con una determinación que recordaba a Isadora. Vamos a confrontarlo directamente. Esta noche, en su encuentro con Teresa, vamos a estar esperándolo. Vamos a grabar su confesión. Vamos a exponerlo por el asesino que es. Elena, es demasiado peligroso. Papá, he estado preparándome para este momento durante 3 años. Rodrigo mató a mi madre. Destruyó nuestra familia. Mató al hijo de Teresa. Es hora de que pague por todo lo que ha hecho. Teresa asintió lentamente. Elena tiene razón. Ya no podemos huir de esto. Si no lo detenemos esta noche, nunca estaremos seguros. Aurelio miró a las 2 mujeres que habían sido más valientes que él durante 25 años. Una que había guardado la verdad a costa de su propia felicidad y otra que había regresado para salvar al padre que nunca conoció. Está bien, dijo finalmente, pero vamos a hacerlo inteligentemente, Teresa. Acepta su encuentro como planificado. Elena y yo estaremos escondidos, grabando todo. Cuando Rodrigo confiese, lo tendremos atrapado. ¿Y si trae guardaespaldas?, preguntó Teresa. Elena sonrió, una sonrisa que habría hecho sentir orgullosa a Isadora. Entonces descubrirá que la hija de Isadora Montemayor no es tan fácil de eliminar como él cree. Mientras el sol se ponía completamente sobre Xochimilco, 3 personas salieron de la capilla abandonada con un plan que pondría fin a 25 años de injusticia. Esa noche, finalmente, la verdad saldría a la luz. La hacienda abandonada de Santa Mónica se alzaba como un fantasma colonial en las afueras de la Ciudad de México. Rodrigo había elegido ese lugar estratégicamente, lo suficientemente aislado para eliminar testigos, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para parecer una ubicación lógica para un encuentro de negocios. Las 11 de la noche encontraron al lugar envuelto en una oscuridad que solo las estrellas y una luna menguante lograban romper. Teresa llegó primero, como habían acordado. Su auto compacto se veía insignificante frente a la imponente estructura de piedra y adobe. Llevaba la maleta con los documentos falsificados que había preparado durante años para una situación exactamente como esta. Sus manos temblaban, pero su determinación era firme como el acero. A 100 metros de distancia, ocultos detrás de los restos de lo que una vez fue un establo, Elena y Aurelio observaban todos los movimientos a través de binoculares de visión nocturna. Elena había insistido en llevar un dispositivo de grabación profesional que había conseguido durante sus años de preparación, mientras que Aurelio portaba una pistola que esperaba no tener que usar. ¿Ves algún movimiento?, susurró Elena, ajustando los audífonos que les permitirían escuchar la conversación gracias al pequeño micrófono que Teresa llevaba oculto en su collar. Nada aún. Rodrigo siempre llega exactamente a tiempo. Es parte de su necesidad de control. Como si hubiera sido invocado por las palabras de Aurelio, un convoy de 3 autos negros apareció en el camino de tierra. El auto del medio era un Mercedes blindado que Elena reconoció inmediatamente como el vehículo personal de Rodrigo. Los otros 2 transportaban a sus guardaespaldas. «Mierda», murmuró Aurelio. «Trajo más gente de la que esperábamos». «Tranquilo, papá. Teresa sabe lo que hace». Rodrigo salió del Mercedes con su habitual elegancia depredadora, pero esta vez vestía de negro completo, como si hubiera venido a un funeral. 4 hombres armados lo acompañaban, distribuyéndose estratégicamente alrededor de la hacienda. «Teresa, querida». La voz de Rodrigo llegó claramente a través de los audífonos. «Puntual como siempre. Espero que hayas traído lo que acordamos». «Todo está aquí», respondió Teresa, alzando la maleta. 25 años de silencio terminan esta noche. Rodrigo sonrió, pero había algo diferente en su expresión, una frialdad que no había mostrado ni siquiera en sus peores momentos. «¿Sabes qué es lo que más me molesta, Teresa? No es que hayas guardado evidencia todos estos años. Eso era previsible, incluso admirable en cierta forma. Lo que me molesta es que realmente creías que podrías usarla contra mí». Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo. Por supuesto que no entiendes. Durante 25 años has vivido con la ilusión de que eras inteligente, de que me habías engañado guardando tus pequeños secretos, pero yo siempre supe que tenías evidencia. Siempre supe que algún día intentarías usarla». Rodrigo se acercó más, y Teresa pudo ver la locura fría en sus ojos grises. «¿Por qué crees que te mantuve viva todos estos años? ¿Por sentimentalismo? No, Teresa. Te mantuve viva porque necesitaba saber exactamente qué evidencia tenías.
¿Dónde la guardabas? ¿Y cuándo tratarías de usarla contra mí? Desde su escondite, Elena y Aurelio escuchaban con horror creciente. ¿Qué quiere decir?, preguntó Teresa, aunque ya comenzaba a entender. Quiero decir que mis investigadores no solo la siguieron a ella. Rodrigo señaló hacia la oscuridad donde Elena y Aurelio estaban ocultos. Y a su querido Aurelio. También te siguieron a ti cuando fuiste al banco, cuando sacaste tu caja de seguridad, cuando te reuniste con ellos en esa patética capilla. Los guardaespaldas de Rodrigo se movieron, rodeando completamente a Teresa. Todo esto ha sido una trampa, querida. Los dejé creer que tenían el control, que podían enfrentarme con su pequeña evidencia, pero lo que realmente quería era reunir a todos mis problemas en un solo lugar para resolver todo de una vez. «Elena, Aurelio», gritó Teresa. «Es una trampa. Váyanse». Pero era demasiado tarde. Luces potentes se encendieron desde diferentes ángulos, iluminando toda la hacienda como si fuera de día. Más hombres armados emergieron de la oscuridad, rodeando el perímetro completo. «Salgan, salgan, donde quiera que estén», gritó Rodrigo con alegría maniática. «La función está a punto de comenzar, y no querrán perderse el final». Elena y Aurelio intercambiaron miradas. Estaban rodeados, superados en número, pero no derrotados. «¿Qué hacemos?», susurró Elena. «Lo que vinimos a hacer», respondió Aurelio con determinación. «Acabar con esto de una vez por todas». Padre e hija salieron de su escondite con las manos alzadas. Pero Elena mantenía discretamente el dispositivo de grabación activado bajo su chaqueta. «Ah, la feliz reunión familiar», exclamó Rodrigo cuando los vio acercarse. «Aurelio, mi querido socio y hermano, ¿cómo te sientes al saber que tu hija ha estado tan cerca durante años sin que te dieras cuenta?» «Como me siento sabiendo que el hombre en quien más confiaba es el asesino de mi esposa», respondió Aurelio con voz fría. Rodrigo se rió, un sonido que helaba la sangre. «¿Asesino? ¿Qué palabra tan dramática? Yo simplemente resolví un problema de logística amorosa». Isadora se negaba a entender que estaba con el hombre equivocado. Elena dio un paso adelante, su rostro ardiendo de furia. «Eres un monstruo. Mataste a mi madre porque no te correspondía. Tu madre era una idiota romántica que no entendía el poder real cuando lo tenía frente a ella», espetó Rodrigo. «Yo había construido la mitad del Imperio Montemayor. Yo era quien tenía las conexiones, los contactos, las ideas, pero ella solo tenía ojos para el melancólico de tu padre». Rodrigo comenzó a caminar en círculos alrededor de sus prisioneros, como un depredador jugando con su presa. Cuando le declaré mi amor y me rechazó, cuando me dijo que jamás dejaría a Aurelio ni siquiera por todo el dinero del mundo, ahí fue cuando decidí que si no podía tenerla, nadie podría. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Aurelio, necesitando escuchar la confesión completa. «Oh, fue brillante». Rodrigo parecía genuinamente orgulloso. «Sobordé al mecánico de su auto favorito para que aflojara los frenos gradualmente, de manera que fallarían en el momento más peligroso. Después contraté a alguien para que siguiera a Isadora y causara el accidente en el lugar perfecto, esa curva en la carretera de Toluca donde no habría testigos». Teresa se llevó las manos a la boca, horrorizada por la frialdad del plan. «Pero lo más brillante vino después», continuó Rodrigo. «Cuando me enteré de que el bebé había sobrevivido, convertí esa tragedia en una oportunidad. Eliminé a la heredera. Mantuve a Aurelio sumido en la culpa y la depresión, y me posicioné como su único apoyo emocional y empresarial. Pero cometiste un error», dijo Elena, su voz temblando de rabia contenida. «No mataste a la heredera, y ahora estoy aquí para hacer que pagues por todo lo que hiciste». Rodrigo se detuvo frente a Elena, estudiando su rostro con una mezcla de admiración y desprecio. «Tienes el mismo fuego que tu madre. Lástima que también tendrás el mismo destino. ¿Vas a matarnos aquí mismo?», preguntó Aurelio. «Por supuesto que no aquí mismo. Eso sería demasiado sucio. Tengo preparado un accidente mucho más elegante. Un incendio en esta vieja hacienda. 3 cuerpos carbonizados irreconocibles. Tragedia terrible. El magnate empresarial. Su hija recién descubierta. Y una empleada leal que intentó ayudarlos». Rodrigo hizo una señal a sus hombres, quienes comenzaron a rociar gasolina alrededor de la estructura principal de la hacienda. «Pero antes de que termine todo, quiero que sepan algo que los consolará en sus últimos momentos». Rodrigo sonrió con crueldad suprema. «No van a morir por nada.
Su muerte me permitirá tomar control completo del Imperio Montemayor. Seré el heredero natural, el socio leal que perdió a su mejor amigo en una tragedia, y todo el dinero que Aurelio construyó pensando en su familia será mío. En ese momento, Teresa hizo algo que nadie esperaba. Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma herida, se lanzó contra Rodrigo con la pequeña pistola que había escondido en su abrigo. Por mi hijo, por Isadora, por todos los años de silencio. El disparo resonó en la noche como un trueno, pero Rodrigo había reaccionado rápidamente. Teresa cayó al suelo, pero su bala había dado en el hombro de Rodrigo. «¡Maldita perra!», gritó Rodrigo, presionando su herida sangrante. «Mátenlos a todos». Ahora, en el caos que siguió, Elena y Aurelio corrieron hacia Teresa, pero era demasiado tarde. La mujer que había guardado silencio durante 25 años yacía en el suelo, con una sonrisa de paz en su rostro. «Perdóname, Isadora», susurró con sus últimas fuerzas. «Cuidé de ella, como prometí». Y mientras Teresa Molina moría en los brazos de Elena, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse en la distancia. Las sirenas se acercaban como ángeles vengadores cortando la oscuridad de la madrugada. Elena había logrado alertar a la policía antes de salir de la capilla, utilizando el dispositivo de emergencia que había preparado durante años. Pero ahora, arrodillada junto al cuerpo sin vida de Teresa, se preguntaba si la justicia había llegado demasiado tarde. «No se muevan. Están rodeados». La voz amplificada del comandante de la policía resonó por toda la hacienda. Rodrigo, sangrando de su herida en el hombro, miró con furia hacia las luces que se acercaban. Sus guardaespaldas ya habían comenzado a dispersarse, abandonando a su jefe herido ante la llegada de las autoridades. «¡Cobardes!», gritó Rodrigo, pero su voz se quebró cuando vio la magnitud de las fuerzas policiales que rodeaban la hacienda. Más de 20 patrullas, unidades especiales, helicópteros sobrevolando la zona. Elena se incorporó lentamente, el dispositivo de grabación aún funcionando en su chaqueta. Las últimas palabras de Teresa resonaban en su mente. «Cuidé de ella como prometí». 25 años de silencio y culpa habían terminado con un acto de valor supremo. «Se acabó, Rodrigo», dijo Aurelio, acercándose a su ex socio con una mezcla de dolor y justicia en su voz. 25 años de mentiras, 25 años de vivir una farsa. Todo ha terminado. Rodrigo se rió amargamente, presionando su herida sangrante. «¿Crees que esto cambia algo, Aurelio? ¿Crees que recuperar a tu hija borrará todo el tiempo perdido? Ella creció sin ti, se convirtió en mujer sin tu guía. Son extraños que comparten sangre. Nada más. Te equivocas». Elena se acercó, sus ojos brillando con lágrimas, pero también con una determinación férrea. «Mi madre me enseñó a amarlo a través de sus cartas. Doña Remedios me contó historias sobre él todas las noches. Teresa me protegió manteniéndose en silencio. Nunca fuimos extraños. Fuimos una familia separada por tu odio. Pero una familia al fin». Los policías se acercaron cautelosamente, con las armas desenfundadas. El comandante, un hombre mayor con expresión severa, se dirigió hacia el grupo. «¿Quién está a cargo aquí?» «Yo soy Aurelio Montemayor», respondió Aurelio, sacando lentamente su identificación. «Este hombre, Rodrigo Salinas, es responsable del asesinato de mi esposa hace 25 años y del asesinato de esta mujer esta noche». Elena sacó el dispositivo de grabación de su chaqueta. «Comandante, tengo grabada su confesión completa. Rodrigo Salinas admitió haber asesinado a Isadora Montemayor en 1999, haber sobornado a médicos y autoridades para encubrir el crimen y haber amenazado y chantajeado a testigos durante años». Rodrigo intentó levantarse, pero el dolor de su herida y la presencia de tantos policías lo mantuvieron en el suelo. «Esas grabaciones son ilegales, no tienen valor. Soy víctima de una emboscada. Las grabaciones serán evaluadas por las autoridades correspondientes», dijo el comandante. «Pero por ahora, está bajo arresto por homicidio, conspiración y múltiples cargos relacionados», mientras los paramédicos atendían la herida de Rodrigo y otros cubrían el cuerpo de Teresa con una manta blanca. Elena y Aurelio se encontraron frente a frente en medio del caos, finalmente solos después de toda una vida de separación. «Papá», susurró Elena, la palabra saliendo de sus labios como una oración. «¿Ahora qué hacemos?».
Aurelio la abrazó, sintiendo cómo 25 años de dolor se transformaban en esperanza. Ahora empezamos de nuevo. Tenemos que conocernos. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tenemos que honrar la memoria de tu madre y de Teresa. 3 meses después, el cementerio de Santa Teresa había sido completamente renovado, gracias a una donación anónima de la Fundación Montemayor. La tumba de Isadora ahora lucía un mármol blanco impecable, rodeada de un jardín de gardenias que florecía permanentemente. A su lado, una nueva lápida honraba la memoria de Teresa Molina, quien había encontrado en la muerte la redención que la vida le había negado. Elena y Aurelio llegaron al cementerio en el auto que habían elegido juntos, un Mercedes plateado que reemplazaba la ostentación innecesaria por la elegancia discreta. Elena llevaba un vestido azul cielo, el mismo color que Isadora usaba en la fotografía que presidía la oficina de Aurelio. Ya no trabajaba como faxineira. Ahora ocupaba una oficina en el piso 20 como directora de la Fundación Isadora Montemayor, dedicada a ayudar a niños huérfanos y mujeres víctimas de violencia. «Buenos días, mamá», dijo Elena, arrodillándose frente a la tumba de Isadora y colocando flores frescas. «Te traigo buenas noticias. Papá y yo estamos bien. Rodrigo finalmente está pagando por lo que te hizo». El juicio de Rodrigo Salinas había sido la sensación mediática del año. Las grabaciones de Elena, combinadas con la evidencia que Teresa había guardado durante 25 años, y el testimonio de varios testigos que finalmente encontraron el valor para hablar, habían resultado en una condena de cadena perpetua por homicidio, fraude y múltiples cargos de intimidación de testigos. «La empresa está funcionando mejor que nunca», continuó Elena. «Papá me ha estado enseñando todo sobre el negocio, pero más importante, me ha estado contando historias sobre ti. Me gusta especialmente la de cuando lo convenciste de adoptar a 20 perros callejeros». Aurelio se rió, recordando ese día caótico cuando Isadora había llegado a casa con una camionada de perros rescatados. «Tu madre tenía un corazón más grande que su sentido común», dijo, arrodillándose junto a Elena. Pero ese era uno de los millones de motivos por los que la amaba. Elena tomó la mano de su padre. Notando cómo había cambiado en los últimos meses, las líneas de dolor en su rostro se habían suavizado, reemplazadas por una serenidad que no había conocido en décadas. Habían comenzado terapia familiar para lidiar con los traumas del pasado y aprender a construir una relación padre-hija que comenzaba 25 años tarde. «Papá, hay algo que quiero mostrarte», dijo Elena, sacando un sobre de su bolso. «Llegó ayer». Aurelio abrió el sobre y encontró una carta oficial del gobierno. Elena había sido oficialmente reconocida como Elena Montemayor. Su nombre real restaurado, después de 25 años de identidad falsa. Junto con la carta había un segundo documento, los papeles de adopción legal de 5 niños huérfanos que la fundación había ayudado a colocar en familias amorosas. «Elena, esto es hermoso. Mamá siempre quiso una familia grande», explicó Elena. «Y aunque no pudimos tener hermanos biológicos, podemos ayudar a otros niños a encontrar familias. Es nuestra forma de honrar su memoria». Aurelio se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Has tomado todo el dolor de estos años y lo has convertido en algo hermoso». Elena se dirigió hacia la tumba de Teresa, colocando flores frescas también allí. «Gracias, Teresa», susurró. «Gracias por protegerme, por proteger la verdad, por encontrar finalmente el valor para hacer lo correcto. Tu hijo estaría orgulloso de ti». Mientras padre e hija permanecían en silencio junto a las tumbas, Elena sintió una presencia cálida a su alrededor, como si Isadora y Teresa estuvieran allí con ellos, sonriendo desde donde quiera que las almas encuentran paz. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Elena después de un largo silencio. «Que durante años trabajé como faxineira, limpiando oficinas, siendo invisible para todos, pero ahora me doy cuenta de que estaba limpiando más que pisos. Estaba limpiando las mentiras, preparando el camino para que la verdad saliera a la luz». Aurelio sonrió, viendo en los ojos de su hija la misma sabiduría que había amado en Isadora. «¿Y ahora qué sigue para nosotros?». Elena se puso de pie, extendiendo su mano hacia su padre. «Ahora seguimos siendo familia. Seguimos honrando a mamá y a Teresa, construyendo algo bueno del dolor que sufrimos. Seguimos limpiando el mundo, pero esta vez juntos». Aurelio tomó la mano de su hija,
y juntos caminaron alejándose del cementerio mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. En la distancia, las luces de la fundación que llevaba el nombre de Isadora brillaban como estrellas terrenales, iluminando el camino hacia un futuro donde el amor había triunfado sobre el odio y donde una familia destruida por la traición había encontrado la forma de renacer a través del perdón y la justicia. Las lágrimas de Isadora finalmente habían encontrado su propósito: lavar 25 años de dolor y plantar las semillas de una nueva esperanza.